Historia de un amor turbio. Horacio Quiroga. Una mañana de abril, Luis Roan se detuvo en Florida y Bartolomé Mitre. La noche anterior había vuelto a Buenos Aires, después de año y medio de ausencia. Sentía así mayor el disgusto del aire maloliente, de la escoba matinal sacudiendo en las narices, del vaho pesadísimo de los sótanos de confitería. El bello día hacíale echar de menos su vida de allá. La mañana era admirable, con una de esas temperaturas de otoño que, sobrado frescas para una larga estación a la sombra, piden el sol durante 2 cuadras nada más. La angosta franja de cielo recuadrada en lo alto, evocábale la inmensidad de sus mañanas de campo, sus tempranas recorridas de monte, donde no se oían ruidos sino roces, en el aire húmedo y picante de hongos y troncos carcomidos. De pronto sintióse cogido del brazo. «Hola, Roan. ¿De dónde diablos sale? Hace más de 8 años que no lo veo». «¿8? No, 4 o 5, qué sé yo. ¿De dónde sale?» Quien le detenía era un muchacho de antes, asombrosamente gordo y de frente estrechísima, al cual lo ligaba tanta amistad como la que tuviera con el cartero, pero siendo el muchacho de carácter alegre, creíase obligado a apretarle el brazo, lleno de afectuosa sorpresa. «Del campo», repuso Roan. «Hace 5 años que estoy allá, en La Pampa, ¿no? No sé quién me dijo, no, en San Luis. ¿Y usted?» «Bien, es decir, regular, cada vez más flaco», agregó riéndose, como se ríe un gordo que sabe bien que habla en broma de la flacura. «Pero usted», prosiguió, «cuénteme, ¿qué hace allá? ¿Una estancia? No, no sé quién me dijo. También, solo a usted se le ocurre irse a vivir al campo. Usted fue siempre raro, es cierto. ¿A qué usted mismo trabaja? A veces. ¿Y sabe arar? Un poco. ¿Y usted mismo ara? A veces. ¡Qué notable! ¿Y para qué?» El muchacho obeso gozaba, muy contento, a pesar de la tortura del cuello que lo congestionaba, del pantalón que bajo el chaleco lo ceñía hasta el pecho, ahogándolo. Sentíase felicísimo con la ocasión de un hombre raro que no se ofendía de sus risas. «Sí, el otro día leí una cosa parecida. Astorga, Tolstoy, qué bueno». Y a pesar de todo era un buen muchacho quien le hablaba, lo que hacía pensar de nuevo a Roan en la dosis de corrupción civilizadora que se necesita para convertir en ese imbécil escéptico a un honrado muchacho. Por ventura, Juárez había pasado a mejor tema, informando a Roan en 3 minutos de una infinidad de cosas que éste jamás hubiera soñado averiguar. Roan lo oía como se oye sin querer, cuando uno está distraído, la charla lejana de los peones en la chacra. De pronto Juárez notó que la mirada de su amigo pasaba fija sobre él, y callándose miró a su vez. 2 chicas de luto avanzaban por la vereda de enfrente. Caminaban con la firme armonía de paso que adquieren las hermanas, el cuerpo erguido y las cabezas serias y decididas. Pasaron sin mirar, la vista fija adelante. Roan las siguió con los ojos. «Son las de Elizalde», dijo Juárez, bajando a la calle para estorbar menos y conversar mejor. «Qué tiempo que no las veía. ¿Las conoce?» «Un poco, no lo vieron. Son monas chicas, sobre todo la más alta. Es la menor. Viven en San Fernando. Están muy pobres. Yo creía que tenían fortuna, sí, en otro tiempo. El padre estaba bastante bien, aunque con el tren que llevaban. Tenía hipotecado todo. Murió hace cerca de 1 año». Roan no pudo menos de hacerlo notar, bien enterado. El muchacho obeso soltó una gran carcajada, echándose adelante de risa como una mujer. «No tanto, no sea tan malo», repuso. «Hay que dejar de ser pobres, amigo Roan. No todos tenemos la suerte de heredar estancias, aunque tengamos que arar», añadió con otra carcajada, sujetándose de las solapas de Roan con cariñosa confianza. Se fijó así en el traje de este. «No trabaja con esta ropa, ¿verdad? ¿Por qué no viene de botas?» Pero Roan se había cansado ya del excelente animalito, y caminaba solo. Lo que Juárez ignoraba es que Roan conocía excesivamente a las de Elizalde. Tras una amistad de 10 años con la casa, Eglé, la menor, había sido su novia. La había querido inmensamente. Y allí estaban, sin embargo, ella paseando con su hermana su belleza de soltera, y él, soltero también, trabajando en el campo a 200 leguas de Buenos Aires. Eglé, repetíase el nombre en voz baja, con la facilidad de quien antes ha pronunciado mucho una palabra en distintos estados de ánimo. Pero, a pesar de que esas 2 sílabas conocidísimas le evocaban distintamente las escenas de amor en que las pronunció con más deseo, constataba que de toda la vieja pasión no le quedaba sino el cariño al nombre, nada más. Y lo murmuraba, sintiendo únicamente al oírlo una dulzura oscura de palabra que antes expresó mucho, como los idiotas que con la vista fija repiten horas enteras: «Mamá, cuánto la he querido», se decía, esforzándose en vano por conmoverse. Recordaba las circunstancias en que se había sentido más feliz, se veía a sí mismo, la veía a ella, veía su boca, su expresión. Pero todo esto con excesiva prolijidad,
esforzándose más en recordar la escena que sus sensaciones, como quien trata de fijarse bien en una cosa para contarla después a un amigo. Caminaba siempre, pensando en ella, cuando se le ocurrió de pronto ir a verla. ¿Por qué no? Aunque después del rompimiento no había vuelto más a casa de Egle, aquel había sido provocado por causas tan particulares de ellos dos, que no halló inconveniencia en hacerlo. Sintió sobre todo viva curiosidad de ver qué emoción sería la suya cuando se miraran en plenos ojos. Y de nuevo evocaba la mirada de amor de Egle, deteníala largo rato ante la suya, tratando inútilmente de revivir su dicha de aquellos momentos. Sabía por Juárez que vivían en San Fernando, costaríale poco averiguar dónde. Al día siguiente, a las 3, estaba en el Retiro. Ahora que se acercaba a ella, que iba a verla antes de una hora, sentíase emocionado. Anticipaba mentalmente su llegada, la sorpresa, las primeras palabras, la ambigua situación. Volvía en sí, y suspiraba hondamente para recobrar su pleno equilibrio. Pero al rato recomenzaba el proceso, retrospectivo esta vez, y así, con los ojos fijos en la ventanilla, mientras las chacras, las quintas y las casetas del guardavía colocábanse sucesivamente bajo su visual, volvió al pasado. Rohan conoció a la familia de Elizalde cuando tenía 20 años. Acababa de suspender sus estudios de ingeniería, en el comienzo, verdad es, pero no por eso con menos disgusto de su padre, el cual desde el fondo de la estancia mandóle decir tranquilamente que, puesto que quería ser libre, nada más justo que viviera por su cuenta y riesgo. Rohan, por su parte, halló muy razonable la meditación paterna, y poco después lograba instalarse en el Ministerio de Obras Públicas, en calidad de dibujante. Muy pobre, pero libre. Su padre entregóse, sobre esa curiosa libertad, a las constantes cavilaciones que provoca la falta de ambición de un hijo inteligente, en un padre ignorante, trabajador y económico. Hubo al fin de condensar el irresoluble problema en la fórmula más irresoluble aún, como de un padre como yo, y no se preocupó más de su hijo. Hizo bien, porque éste tampoco se preocupaba de sí mismo. Un año después conocía a Lola y Mercedes Elizalde, y la manifiesta simpatía de la familia llevábalo a frecuentar los días de recibo, y más tarde las comidas íntimas. Indudablemente, en la afable recepción de la madre influía, como un suspiro de posible felicidad, la fortuna venidera de cierto joven amigo, pero aparte de este detalle íntimamente familiar, la dueña de casa estimaba bien a Rohan, a de Rohan, como decía Mercedes. Mercedes solía ir apresuradamente a su encuentro, recibiéndolo con una profunda reverencia de otros siglos, como convenía ante el vástago de tan noble alcurnia. Hablábale a veces en tercera persona, sin dirigirse a él. Tenía 17 años. Era muy bella, bastante delgada de cara. Sus ojos largos y sombríos daban a su semblante, cuando estaba distraída con malestar, una expresión de sufrimiento antiguo cuya fatiga dolorosa ha quedado en el rostro, expresión de una edad mucho mayor, y común en las muchachas inteligentes que se han desarrollado muy pronto. Sus nervios la mataban. Siendo criatura, había soñado que un pájaro le devoraba las manos a picotazos. Nunca pudo recordar ese sueño sin revivir la vieja angustia y esconder las manos. Cuando tenía 15 años adquirió la costumbre de acostarse vestida, después de comer. A la 1 se levantaba, la casa en silencio. Iba a la sala, paseaba aburrida, tocaba un momento el piano a la sordina, miraba uno a uno los cuadros, deteniéndose ante ellos largo rato como si nunca los hubiera visto, y después de una hora volvía más aburrida a la cama. Estando nerviosa, su tormento eran las manos, no sabía qué hacer con ellas. Rohan se reía al notarlo, y Mercedes le hacía horribles muecas que la indignación de la madre jamás podía contener. Cuanto más se burlaba Rohan, más exageraba Mercedes, aunque sabía bien que se ponía colorada y en ridículo. En la segunda o tercera visita de Rohan, la señora habíale preguntado con afectuosa indiscreción si descendía de los duques de Rohan, de Francia. Rohan, que en ese instante se miraba las uñas de cerca, respondió, no, señora, mi abuelo era zapatero, y levantó la vista, mirando tranquilamente a la señora. La familia cruzó entre sí una rápida ojeada, aprestándose a defender altivamente la casta contra el agresivo sujeto. Pero pronto hubieron de convencerse de que Rohan parecía tener sobrada discreción, tal vez un poco despreciativa, para agredir de ese modo. Lola tenía 22 años cuando Rohan la conoció. Era más bien gruesa, bastante miope, y tan blanca que sus brazos daban la impresión de estar siempre fríos. Era poco inteligente, pero con tal equilibrio mental, que no erraba casi nunca. Vestía muy bien, con innata noción del gusto. Esto escapaba a Mercedes, demasiado aguda en sus predilecciones, lo que la llenaba de fraternal envidia. Lola no era rápida de ingenio, ni le agradaba el flirteo espiritual en que su hermana amaba precipitarse, lo cual no obstaba para que se sonriera al oírla, pero lo hacía plácidamente,
como si suspirara caminando. Como había en ella toda la preocupación y cordura vigilante de una madre, tenía predilección por Egle, de 9 años, bien que representara menos. Cuidaba de ella con prolijidad de hermana mayor, soltera y sensata, que hacía reír a la madre. La criatura comía a su lado, buscando el apoyo de sus ojos cuando estaba indecisa. Lola era quien la arreglaba todas las mañanas para ir al colegio. Sentada en una silla baja, con la criatura de pie entre sus muslos, observaba sin fatigarse el distinto efecto de sus lazos, con la atención estudiosa de las mujeres que observan de cerca un paño. Roban conoció apenas al padre. Rara vez lo hallaba, ni aún en la mesa. Era un hombre bajo y delgado, de color cetrino y ademanes bruscos. Parecía simpatizar muy poco con Rohan. La madre tenía, bajo el aparente descuido de su bonachona negligencia de obesa, la naturaleza sensata, campesina y calculista de que salen las hijas histéricas. 3 indudablemente, dado el modo de ser de Mercedes, era esta, de las 2 hermanas, aquella con quien Rohan se hallaba más a gusto. En efecto, Mercedes y Rohan se querían cordialmente. Ni uno ni otro se esforzaban en buscar más plausible motivo a su afecto. Alguna vez, sin embargo, llevaron la gracia un poco lejos. ¿Qué respondería usted, señorita Mercedes, si yo le dijera un día que la quiero? Y si el señor de Rohan estuviera seguro de que yo lo quiero, ¿qué me diría? Tras lo cual se echaban a reír, como era conveniente. Pero como fuera de estos momentos de excesiva proximidad, Rohan no estaba absolutamente enamorado de ella, las cosas quedaban ahí. La madre miraba a veces al muchacho sorprendida de su terquedad. Si en verdad todos sabían que Rohan era únicamente amigo de ellos, bien podría él comprender por qué le habían abierto la casa con esa soltura. Rohan lo comprendía muy bien, pero como contaba escasamente con su corazón, y nada con la fortuna a venir, hallaba muy satisfactoria esa equívoca situación. En cuanto a la pequeña Egle, sus relaciones con ella se limitaban a muy poca cosa, medio minuto de conversación, los miércoles de tarde, cuando la criatura volvía del colegio con la sirvienta. Rohan las encontraba indefectiblemente en Piedras, entre Victoria y Alsina. Él cruzaba la vereda y Egle se detenía. Al principio, Rohan se contentaba con preguntarle cómo estaban en la casa y con enviar recuerdos. Una noche Mercedes lo fastidió 2 horas con alusiones a ciertas citas que él tenía en la calle. Apenas al fin se había él dado cuenta de que se refería a sus encuentros con Egle. El miércoles siguiente, al hallar a esta, recordó la broma y habló gravemente a la criatura, en el preciso sentido de que se encontraba profundamente dispuesto a dar un beso a su novia, Egle. Desde entonces fue decidido por Mercedes que Rohan besaría a Egle siempre que la hallara en la calle, cual concernía a un conquistador. Sus conquistas habituales son mejores, ¿verdad, Rohan? Preguntábale Mercedes con afectuosa languidez. A veces. Es usted tan buen mozo, lo cual me alegra, porque hemos decidido con Egle que los besos que le doy no son para ella. Ah, no, si es por eso, puede evitarlos, amigo, cortó Mercedes desdeñosamente. Poco después Rohan se olvidó de esto, y cuando encontraba a Egle seguía por su vereda, contentándose las más de las veces con enviar a la criatura cortada un grave saludo con el sombrero. 4 En estas circunstancias Rohan recibió una carta de afuera. Su padre, cansado de la falta de aspiración de su hijo, decidíase a enviarlo a Europa por un par de años. Creo que volverás más inútil aún, pero me quedará el consuelo de haber hecho lo posible por ti. El viaje parecióle bien a Rohan. Estaba harto de planos, lotes, colonias y tinta colorada. Además, hacía 2 meses que comenzaba a preocuparle su estómago. Heredero, por parte de madre, de una notable dosis de neuropatías, había salvado hasta entonces su digestión. Verdad es que su misma tolerancia gástrica fuera excesiva, pues no hubo Bismarck ni caviar bastante especioso para sus trasnochadas. Tenía, como todos los muchachos, el temor de debilitarse si no compensaba 6 u 8 horas nocturnas, a veces de charla, únicamente, con terribles alimentos. Esa noche tenía pesadillas y se levantaba al día siguiente con la frente caliente y la boca amarga, pero muy satisfecho de haber repuesto las fuerzas perdidas. Luego había suspendido las cenas, mas el estómago, maltratado sobrado tiempo, continuaba mal. Acogió de este modo el viaje a Europa, por lo que se refiere a su digestión, como uno de los tantos extraordinarios remedios con que cavilan los dispépticos, que nada les exigen por su parte. Esto no obstó para que la víspera de su viaje comiera en lo de Elizalde todo aquello que es capaz de ofrecer una dueña de casa a un huésped sano y distinguido, y con más solícita razón a uno delicado del estómago. Un poquito de esto, Rohan, es muy liviano. Presumo que no, señora. Gracias. Pero un poquito, no más. No puede hacerle nada. ¿Me va a hacer mal, señora? No importa. Pruebe un poquito. Rohan comía, y los cariñosos ofrecimientos continuaban, pues no hay en el mundo dueña de casa a la cual sea posible hacer comprender que uno es enfermo del estómago,
o que no es precisamente cortés exigir una pésima noche en homenaje a la comida que se nos da. Una señora que sirve su mesa no hallará jamás otro motivo al rechazo de un plato que la timidez del huésped. Este tiene el fatal deber de halagar debidamente a la señora por el honor que le hace, y de aquí la espantable respuesta que acababa de dar la de Elizalde a Rohan: no importa que le haga daño. Rohan, fastidiado, comió sin resistir más, y 2 horas después tenía el ineludible puño cerrado en la boca del estómago. Su desgano aumentó, sin que el piano de Mercedes lo animara. Mercedes tocaba bien, sobre todo lo sentimental. Era ese uno de los fenómenos que más habían preocupado a Rohan. Constábale que Mercedes no sentía la música, de Chopin, por ejemplo, y, sin embargo, la interpretaba perfectamente. Rohan se preguntaba cómo podía de ese modo sentirla también en homenaje a los hombres, sin que ella misma la sintiera, y concluía pensando que si en vez de ser conocido por melancólico, se tuviera por frívolo a Chopin, la joven tocaría de muy distinto modo. El nocturno concluyó: ¿qué hace ahí, Rohan? Se volvió la ejecutante. Nada, nada, ¿de veras? Nada. ¿Quiere que haga alguna cosa? Sí, váyase al balcón. Está horrible esta noche. ¿Le duele el estómago, Rohan? Intervino la madre. Un poco, señora, no es nada. Yo a veces siento así, pero debería cuidarse un poco más. Usted es muy desarreglado. A Rohan, que sentía aún el gordo dedo de la madre hundiéndole a la fuerza en la garganta su comida, le hizo rabiosa gracia el consejo. Sacó una silla al balcón y se sentó. Adentro, conversaron un rato y después de un momentáneo silencio, se levantó la voz de Lola, mientras su hermana la acompañaba, al piano. La voz de Lola no era expresiva, y aún ajustaba medianamente, pero como todo lo que ella hacía, sus melodías tenían para Rohan una legítima seducción, voz de muchacha honrada que no se esfuerza por teatralizar, y que por esto mismo está llena de encanto. Entretanto, la pequeña Egle había salido al balcón. Rohan, ganado por la belleza de la noche, atrajo la criatura a sí, y comenzó distraído a acariciarle el cabello. Poco a poco Egle se fue aproximando a su amigo, y al rato, al bajar Rohan la mirada, vio los ojos azules de Egle fijos en los suyos con una expresión de hondo examen, o más bien que habiendo comenzado siendo examen, ahora no era sino una honda contemplación. La criatura, al verse observada, miró a otro lado. Rohan detuvo la mano que la acariciaba y Egle se apretó más a él. ¿Se va?, le preguntó. Sí, mañana, respondió Rohan, jugando ahora con el cuello de Egle. ¿Se va?, repitió la pequeña al cabo de un momento. Sí, mi novia, sí, repuso al fin Rohan, un poco sorprendido. Notaba algo anormal en su pequeña amiga. La criatura volvió a mirarlo, pero apartó enseguida los ojos. Un momento después los alzó de nuevo, dilatados. ¿Usted me quiere?, le preguntó Egle con la voz tomada. Te quiero mucho, Egle. Ella lo miró hasta el fondo con desconfiada angustia. Luego agregó, mirando a otro lado, en un como doloroso convencimiento adquirido desde hacía largo tiempo: yo lo quiero mucho. Rohan la atrajo más así y la besó enternecido. Egle, lo querré siempre, continuó Egle, casi por llorar. Rodeó con su brazo el cuello de Rohan, y se mantuvo así estrechada a él. Rohan, mucho más conmovido de lo que hubiera creído, le preguntó en voz muy baja: ¿y cuando seas grande, me querrás? La criatura movió a uno y otro lado la cabeza, a modo de las mujeres ya formadas, cuando la pregunta lleva ya en sí su dolorosa respuesta: sí, sí, ¿y te casarás conmigo? Egle no respondió, pero unió más su cara a la de él, estremecida. Sus ojos fijos, llenos de lágrimas, contaron a la luna muy alta esa insuperable dicha que nunca, nunca había de llegar. No hablaba ya, abrazándole siempre y con su mejilla húmeda apretada a la de Rohan. Rohan no sabía qué hacer, qué decir a la pequeña. Sentíase un poco en ridículo, hasta que por fin la voz de Mercedes lo llamó adentro. Había concluido la música, y era imperdonable que un hombre bien educado, como había ciertas presunciones para creerlo en Rohan, hiciera tan mezquino caso de sus amigas que querían distraerlo. No, oía todo. Muy bien, Lola. Lástima grande que cuando vuelva no la oiré más. ¿Por qué? Porque usted estará casada. ¿Usted cree?, saltó Mercedes. Con ese de ahora no, es demasiado informal para Lola. A mí me gustaría. ¿Me lo pasas, Lola? Rohan observó: si estuviera tan seguro de vivir 100 años como de que la voy a hallar soltera. Mercedes entornó los ojos, y muy lentamente: el señor Rohan me parece, ¿qué? Oiga, prorrumpió. Esto va a decir usted: de nieve están cubiertos mis cabellos. La madre sacudió los hombros ante el continuo disparatar y se fue adentro. Lola, desde el sofá en que se oprimía los ojos, ya con sueño, continuó: un año ausente de tus ojos bellos. ¿Cuáles?, preguntó Rohan. Bah, repuso Mercedes, amacándose con las manos entre las rodillas, mis ojos no, señor duque,
y lo miraba insistentemente, levantando los ojos a él desde el puff, con una de esas sonrisitas irónicas que nos hacen pensar si no hemos perdido antes, mucho antes, alguna ocasión que ya no nos concederán. Por fin, seriamente, Rohan se despidió. Egle estaba apoyada muy derecha de espaldas en la cola del piano. Rohan se inclinó y le levantó el mentón. «Adiós, Egle. Adiós. ¿Me quieres dar un beso?», le dijo con una segura sonrisa de hombre que sabe bien dominar la situación. Pero la criatura lo miró en los ojos tan desconsoladamente que Rohan se avergonzó de su sonrisa y no la besó. 6. El viaje de Rohan duró 8 años. Después de una larga temporada de idilios montmartrenses y en buhardillas, para más carácter, a ejemplo de todos los muchachos americanos que van muy jóvenes a París, dedicóse a conocer bien la pintura. Frecuentó museos y talleres con la asiduidad exagerada de quien trata de convencerse de este modo de un amor que no siente mucho, leyó cuanto es posible leer sobre arte, y al cabo de 3 años de esta efervescencia de erudición, un libro cualquiera le hizo ver de otro modo las cosas, e ingresó en un taller de fotograbados, con el fin de hacerse honradamente útil. Lo primero que hizo fue comprar una blusa azul, y lo segundo pasear orgullosamente con ella. Siguió 2 meses el aprendizaje. Aprendió cosas preciosas para un obrero, pero absolutamente superfluas para él. Compró una máquina completa de fotograbados para trabajar luego, aunque sabía muy bien que todo eso era en él una monstruosa farsa. Hasta que al fin, devorado de repugnancia ante sus diarios sofismas, abandonó todo. Su padre, bastante encantado de esa febril procura de vocación, común en los seres que no tienen fuerzas para seguir la que verdaderamente sienten, esperaba. Pero, entretanto, el estómago de su hijo, que había dejado a éste en paz esos largos años, volvía a digerir por su cuenta. Tras la dispepsia llegaron los estados neurasténicos, y con estos la desesperante obsesión de sentirlos, y los microbios, y el terror a la tuberculosis. Fueron 3 años duros, sin hacer absolutamente nada. Pensar no es tarea para un neurasténico, que Rohan digirió tan penosamente como su kéfir. 7. Un día, sin embargo, saliendo de su casa, entró en una panadería y compró 5 céntimos de pan que comió hasta la última migaja. Hacía una semana que no tomaba sino 3 tazas de yogur por día, pero tras largas horas de cavilaciones al respecto, había contado estas por fin en el siguiente razonamiento: todo trastorno de un estómago lesionado cede a un régimen adecuado al carácter de esos trastornos: dieta, leche, bismuto, bicarbonato. Yo he ensayado todo y no he sentido el menor alivio. Si mi estómago estuviera verdaderamente enfermo, al cabo de un mes de severo régimen debería sentirme infaliblemente mejor, poco, tal vez, pero mejor. Y aquí que un simple trago de agua me hace tanto daño como una comida completa, lo que es absurdamente ilógico. Luego, yo no tengo nada en el estómago. Tal acaeció. Salvo el malestar de la glotonería, nada sintió con su pan, y desde el día siguiente se encontraba curado, y con la convicción de que nunca más dejaría a su estómago preocuparse. Sano ya, no volvió a pensar en erudiciones farsantes ni azules blusas de trabajo. Veía claro muchas cosas por la sencilla razón de haber pagado su tributo de sonceras y por tener sobre todo 8 años más. No buscaba más vocaciones, comenzando ya a sentir oscuramente la suya, que debía ser más adelante una profunda y enfermiza sinceridad consigo mismo. Pero tampoco se hallaba con ánimo para nada, y al cabo de este tiempo volvió. Durante su estada había sostenido con las de Elizalde poca correspondencia. Recibió de Mercedes 5 o 6 cartas, que él contestó con gran retardo. En los primeros 4 años envió una sola, pues quería romper con todos sus recuerdos de América para vivir más puramente las impresiones de París. Luego, la sinceridad naciente fue borrando poco a poco todo aquello que no era suyo, y en este estado escribió a Mercedes una larga carta llena de cariño, dándole cuenta de una infinidad de cosas nimias, prueba de que se sentía más bueno y más contento. Mercedes le respondió con igual extensión. Supo así que Lola se había casado, pero que en cambio ella, a pesar de su belleza, corría gran riesgo de no hacerlo nunca. Tengo ya 26 años y usted está tan lejos. Se compuso del todo de su estómago, etcétera, etcétera. 8. Ciertamente, una de las primeras visitas de Rohan al volver fue para las de Elizalde. Apenas lo entrevió Mercedes desde el comedor, gritó hacia adentro: «Mamá, mamá, Rohan está aquí, el duque Rohan, mamá», y se precipitó a su encuentro. Ya no podía más, amiga, tendió las manos Rohan. Por fin la veo, y yo me moría. ¿No se encontró con papá? Se fue hace 4 meses. ¿Cómo le fue? Cuénteme. ¿Cómo le fue? Divinamente. Y tuvo que responder a las febriles preguntas de asombrosa incongruencia de la joven. La madre había llegado. De pronto Mercedes se interrumpió. ¿Y Egle? Egle, mamá. Egle entraba ya,
y Rohan se sorprendió de reconocer perfectamente su rostro del cual no creía acordarse más. Solamente, la belleza un poco angelical de la criatura se había humanizado, más hermosa ahora por más tangible, más deseable y por estar al lado nuestro. Se dieron la mano amistosamente. Cierto, si apenas se conocen, observó Mercedes. ¿Te acuerdas de Rohan, Egle? Me acuerdo, respondió Egle sonriendo. Rohan se acordó también, pero la joven había apartado tranquilamente los ojos y miraba al patio. Después de 2 horas Rohan se levantó para irse. ¿Se queda a comer, verdad? Lo detuvo tumultuosamente Mercedes. La joven lo observaba desde hacía un momento. Le halló la expresión cansada. ¿Enfermo? ¿No? Sí, ya sé que estuvo enfermo, pero no es eso. Fatigada, no cansada. ¿Por qué no, mamá? Levantó las cejas, al ver que su madre se encogía de hombros. ¿Puede estar fatigada? Sin. ¿Qué edad tiene? Se volvió de golpe a Rohan. 28 años. Vamos a ver, dígame cómo estoy yo. Y se paró frente a él, con las manos cruzadas atrás. Veamos, ¿soy tan linda como antes? Agregó, nerviosa ya por la proximidad y el examen. Un poco más. ¿Por qué un poco más? ¿Y por qué lo dice de ese modo? Pero como él se contentaba con sonreír, Mercedes le hizo de soslayo un mohín con los ojos entornados, levantando la nariz. Luego, en la mesa, la madre lo retuvo media hora, preguntándole una porción de cosas de Europa que ella sabía tan bien como él, y no obstante darse cuenta del desgano con que Rohan le respondía por eso mismo, persistía en su empeño. Al fin tuvo lástima de Rohan y lo dejó ir a la sala, con la majestuosa y protectora tolerancia que las madres acuerdan a los hombres para que pasen a la sala donde están sus hijas. Mercedes tocaba el piano a vuelo tendido. ¿Le dejó ya mamá? ¡Qué horror! Sea bueno, siéntese aquí, cerquita de mí. ¿Cómo le fue de amores? Muy mal. ¿Usted sabe bien? No, en serio. ¿Cómo le fue? Mal. ¿De veras? Le preguntó con cariño. De veras. La joven lo miró pensativa. Es raro. ¿Por qué? No sé, me parece. Rohan se rió. No obstante, usted, amiga, nunca se enamoró de mí. Oh, yo soy diferente. Eso es distinto. Fuera de que, agregó después de un instante, a pesar de mis vestidos y de lo que el duque de Rohan me atribuye amablemente, él tampoco se ha enamorado de mí. Se miraron sonriendo. ¿Quién sabe? Rompió él. ¿Quién sabe? Repitió ella. ¿Qué más? Continuó, comenzando a turbarse. ¿Cómo? ¿Qué más? Sí, diga otra cosa. Pero no sé nada. Dígame cualquier cosa, pronto. Concluyó la joven, ya alterada. Era un crimen abusar de ella, y Rohan suspendió el juego. Esos nervios, amiga, qué nervios, los suyos. ¿Qué tienen mis nervios? Estaba lanzada de nuevo, pero concluyó por encogerse desdeñosamente de hombros. Qué aburrido que está usted hoy, Rohan. Egle, se volvió a esta que, de pie, delante del piano, recordaba un vals con un dedo. Siéntate aquí. Ahora Rohan nos va a contar una cosa nueva. Egle se sentó, y las 2 hermanas, atentas, esperaron. Él las miró sorprendido, pasó un momento, y la situación se hizo tan francamente ridícula, que se echaron a reír, levantándose. 9 Rohan continuó visitando con frecuencia a las de Elizalde. A pesar de los años transcurridos, el carácter especial de su amistad con Mercedes no cambió, aunque tal vez ahora las constantes provocaciones de la joven habían cobrado una forma más lánguida, más retorcida, más segura, en que se sentía ahora a la mujer formada. Así, en una de estas ocasiones, Mercedes se obstinó en que Rohan le contara algún amor suyo. Cansado ya de rehusarse, aquel empezó de golpe. Había una vez una madre que tenía 2 hijas, con la mayor de las cuales Mercedes escuchaba, inmovilizada en una de esas profundas atenciones que hacen sospechar enseguida que se está pensando en otra cosa. Muy pronto lo interrumpió. ¿La quiso mucho? Mucho. La joven quedó callada y satisfecha. Dígame, añadió, ¿usted cree que a mí me hubiera podido querer así? Creo que no. ¿Por qué? Porque usted no me hubiera querido como ella, primero, después. Mercedes se echó a reír. Imposible, dice muy bien. ¿Hubiera sido preciso, verdad? Sí, sin duda. ¿Y si yo lo hubiera querido? Le preguntó con los ojos y la sonrisa entera mareados. Rohan acercó a ella el taburete hasta tocarle las rodillas. Veamos, dijo. Adivine lo que tengo ganas de hacer en este momento. Diga, suponga. No, diga, no, suponga. Se sonrieron un largo momento, mirándose, y Rohan pudo seguir línea por línea el cambio del semblante de la joven, que con los ojos siempre entornados se iba poniendo gradualmente seria, como cuando ya comienza la emoción. Seguramente Rohan no era más el muchacho de antes, y la joven sentía que ahora no dominaba ella la situación. Sin embargo y con todo, se atrevió. Un beso. Rohan sintió el fustazo de la provocación, y los dedos se le crisparon. Resopló profundamente y optó por levantarse, poniendo, al hacerlo,
una mano en las rodillas de la joven. Mercedes siguió con los ojos su paseo, y al rato insistió aún, arrastrando la sílaba. Sí, pero es idiota lo que está haciendo. Se volvió bruscamente Rohan a ella con la voz dura. Usted bien sabe que no quiero, ¿verdad? ¿A qué esas onceras? Y sobre todo, terrible amiga, le juro que no estoy absolutamente enamorado de usted. Mercedes lo miraba siempre, pero evidentemente sin estar ya en la situación, con esa peculiaridad femenina de apartarse de la emoción del momento, por honda que sea, para imaginar las posibles consecuencias de un cambio de situación. Si ella hubiera respondido otra cosa, si él la hubiera besado, etcétera, etcétera. Pero Egle llegaba felizmente, y todo pasó. Cuando Rohan se fue, Mercedes le tendió sus manos en el vestíbulo, muy tranquila y alegre. Hasta mañana, ¿no? Es decir, hasta el lunes. ¿Pero por qué no viene mañana? No lo comeremos. ¿Usted me hace el amor, Rohan? De ninguna manera. En cambio, es muy posible lo contrario. La joven lo miró un instante asombrada. Llevóse las manos a las faldas y le hizo una profunda reverencia, tarareando, matantiruliruliru, adiós, se rió Rohan, pero como ella se mantenía humildísima, él le hizo a su vez una grave reverencia. Su amistad con Egle, en cambio, era bastante fría. Trató de serle agradable por vanidad, al principio, luego sinceramente, al encarnar en la espléndida mujer de ahora a la criatura que le había llorado su amor hacía 8 años. Aunque estaba seguro de que todo lo anterior fuera una enfermiza ternura de la pequeña porque su grande amigo se iba a ir muy lejos, la indiferencia de ahora, tan justa, sin embargo, le parecía excesiva. Una noche, observándola en silencio, deploró hasta el fondo del alma no volver a 8 años atrás. La veía de perfil, apoyada de brazos sobre la cola del piano, el busto fuertemente coloreado por la pantalla punzó. Ojeaba las músicas, completamente entregada a sus ojos, en su serena y firme soledad de cuerpo deseable que tiene la perfecta seguridad de que no lo podemos tocar. Usted ha cambiado mucho, Egle, rompió él después de un largo silencio. Yo, se volvió la joven, sorprendida. Sí, usted era más alegre antes. Verdad es que hablo de muchos años atrás. Es posible, pero ahora soy tan alegre como antes, añadió con una sonrisa. Rohan no insistió, y callaron. En el fondo, él no quería hablar, pero se sentía a su pesar arrastrado a hacerlo. Lo que noto, agregó al rato, es que usted era más expansiva. Egle se puso seria, sin responder. Por lo menos me quería más, concluyó Rohan, que aunque se esforzaba en ser natural, sentía él mismo su voz tomada. Esta vez la joven volvió la cara a él, levantando las cejas de extrañeza. Más, me parece que sí, sonrió él con esfuerzo. Aún creo que recuerdo la fecha. Egle hizo un ligero gesto de desagrado y dejó el piano, sentándose. Hubo un largo silencio. ¿Cómo se acuerda de eso?, preguntó la joven al rato. No sé, me he acordado. Pero le ruego, agregó él fastidiado por el disgusto frío de los ojos de Egle, y, sobre todo, por su fracaso, que no vea más allá de lo que he dicho. Me acordé no sé por qué, un recuerdo, qué sé yo. Supongo que no creerá que hablé de eso como un reproche. Lo que lamento, concluyó alterado, es haberme acordado estúpidamente de eso. Se había levantado, paseándose con las manos en los bolsillos, pero los dedos le cosquillaban demasiado para tenerlos inmóviles. Cada vez que pasaba frente a la vitrina, se detenía un momento, hacía girar 2 o 3 chucherías, para recomenzar a la vuelta siguiente con los mismos muñecos. Usted no creerá que lo odio, rompió de pronto Egle con una sonrisa forzada. No, no es eso, bien lo sabe. En ese momento Mercedes entró de la calle. Rohan, lo que he visto. ¿Y mamá? Pronto, el té. Me muero de hambre, Rohan. Voló adentro, volvió sin sombrero y se sentó frente a su amigo. Rohan, mi amigo Rohan. Verá, le dijo tocándole apenas la mano. ¿Sabe a quién vi hoy? A Olmos, el gordísimo Olmos. ¿Por qué no viene un día con él? Pero se interrumpió, observando a Rohan con atención. ¿Qué tiene usted hoy?, le dijo. Rohan se encogió ligeramente de hombros. ¿Qué tiene?, prosiguió la joven. ¡Qué horror! Dígame algo. ¿Lola se encontró esta mañana con usted? Yo lo quiero mucho, Rohan. Pero estaba lleno de rabia con toda la casa, no hablaba una palabra, de modo que Mercedes tuvo que declarar, apretándose la cabeza, que su amigo estaba completamente imposible. Rohan se fue casi enseguida y Egle, más próxima a él, lo acompañó hasta el vestíbulo. Al despedirse, Egle lo miró. ¿Está enojado?, le dijo. Absolutamente, repuso Rohan. Pero le juro que jamás volveré a acordarme de nada. Se fue, rabioso ahora consigo mismo por su respuesta que lo alejaba para siempre de Egle. Soy un imbécil, se decía. Lloviznaba, y la garúa desmenuzada que irisaba su traje iba oscureciendo poco a poco el asfalto. Caminó sin fijarse por dónde, y al llegar a la esquina de su casa se detuvo un momento,
pero se decidió a continuar, vagando. No tenía sueño, y sí demasiado mal humor para acostarse a reconstruir escenas de tormento. Por fin, a las 2, entró en su casa, y con el portado que dio pareció haber hallado un escape al hondo disgusto de sí mismo. Mejor, así se acabó todo. Egle. 11 Rohan pasó una semana sin ir a lo de Elizalde. Lo que continuaba mortificándolo no era tanto la frialdad de Egle como lo que él llamaba su torpeza de hombre de 28 años. Me he entregado en 10 minutos, ni siquiera he podido sostener la voz. Fueron 7 días de vanidad herida, y en el fondo, sin que él se diera cuenta, de creciente amor a Egle, a todo lo cual se agregó su estómago. Rohan había adquirido, tras su extraordinaria cura en Europa, la convicción de que nunca más su estómago volvería a inquietarlo porque él no quería. Cuando de repente constató, casi con más fastidio por el fracaso de su razonamiento que por su malestar mismo, que, a pesar de todo, las cosas retornaban. Comenzó a despertarse con dolor en la cintura y el cuerpo molido, no obstante un sueño masivo de 9 horas. El apetito, imposible. Sin embargo, no quiso rendirse. Penetrábase con toda clara voluntad, de su aforismo de antes, no tengo absolutamente nada en el estómago. No quería caer en la antigua tortura del estudio incisivo de cada síntoma. Su estómago, no enfermo, debía entrar enseguida en la norma que le imponía su claro diagnóstico. Pero no hubo psicologías posibles. A los 10 días una nueva crisis, si bien pasajera, reinstalábase con su angustioso séquito, y Rohan se resignó humanamente a sufrirla. Pidió licencia de 1 mes en el ministerio, donde había vuelto a ingresar, esta vez como subjefe de división. Después de 2 semanas de decaimiento, náuseas y chuchos, no quiso dejar pasar más tiempo sin ir a lo de Elizalde. Recibiéronle con un mar de reproches por su ingratitud. «¿Cómo ha cambiado en pocos días?», decíale la madre. «Su estómago, otra vez, es horrible, yo sé. Lo único es un régimen. ¿No le hace mal el cigarro?», le preguntó Egle. Rohan volvió los ojos a ella y se asombró de la naturalidad con que Egle lo miraba. «No, muy poco, porque no se va, Rohan», exclamó bruscamente Mercedes, que se había mantenido alejada en la sombra. «Mercedes», exclamó la madre severamente. «¿Qué, mamá?», contestó tranquila la joven, afrontándola. Y de nuevo, más cortante aún, «¿Por qué no se va, Rohan?». La madre suspiró levantándose pesadamente del sofá. «El día que usted le haga caso a esta chica», explicó a Rohan, «está perdido», y al pasar al lado de su hija extendió la mano para calmar esa cabeza loca, pero la joven apartó la cara, como si temiera ser quemada. Egle siguió a su madre. Pasado un momento, Rohan fue a sentarse al lado de Mercedes. «¿Por qué quiere que me vaya?», le preguntó. La joven, sombría, lo miraba con los ojos entrecerrados. «Váyase. De ningún modo, si no me dice por qué. Váyase». Rohan la miró detenidamente. «Cuidado», le dijo en voz baja, «porque va a llorar». Mercedes se encogió de hombros. Luego agregó desdeñosamente, «porque lo quiero demasiado, ¿verdad?». Y casi sin transición, volviéndose a Rohan, de frente, «Veamos, sea franco». «Veamos», asintió él, acercándose más. «¿Usted es franco?». «Franco». «¿No va a mentir?». «No voy a mentir». Mercedes lo miró hasta el fondo sin que ni uno ni otro perdieran su gravedad. «¿Usted cree que lo quiero?», dijo ella por fin. Rohan le contestó seriamente. «No». «¿Verdad?». «Verdad». La joven lo observaba sin verlo, como en la vez anterior, pensando en lo que habría sucedido si él hubiese respondido. Rohan acababa de ponerse de pie, cuando Mercedes le tendió las manos. «Levánteme», le dijo. Rohan notó claro el cambio de su voz. Prestó oído. Egle tocaba el piano en la sala. La levantó entonces, y aprovechando el mismo impulso, cruzó sus manos detrás de la cintura de la joven y la besó en la boca. Ella lo rechazó bruscamente. Rohan se compuso maquinalmente la corbata y entró en la sala. Cuando después de media hora Mercedes fue a su vez a la sala, la madre defendía a Europa de Rohan, que mostraba una agresión extremada, si bien riéndose. «Pero vamos a ver», objetaba la madre. «¿Por qué dice eso? Usted ha estado 8 años, es inteligente, sabe francés». «Sí, no te rías, Egle, podría haber vivido mucho allá y no saberlo, ¿verdad? ¿Y por qué no le gusta?». «¿Qué hombre?». «Sí, me gusta, pero hace un momento decía lo contrario». «No, señora, me refería a las mujeres». «Salga. Si usted mismo no cree lo que está diciendo, le juro que sí, sobre todo lo que decía hoy, eso más que nada». Figúrese que una vez, aunque un poco espantada, se reía de los disparates de Rohan. En un instante de silencio, Mercedes levantó la voz. «Rohan, que es tan inteligente, debe saberlo». El sarcasmo de la voz fue tan visible que todos se volvieron a ella. «¿Otra vez, mi hija?», prorrumpió la madre sorprendida. La joven, sin dignarse responderle, no apartaba los ojos de Rohan. «Se supone todo lo contrario, ¿no?», sonrióse este,
inseguro. ¿Y cómo quiere que se lo diga?, clamó Mercedes con rabia. Rohan se encontró violento, a pesar de su confianza con la familia. ¿Qué le ha hecho?, le preguntó inquieta la madre. Nada, absolutamente nada, respondió él, temiendo horriblemente en su interior una escapada de nervios de su amiga. Y como ésta no apartaba de él sus ojos de sombrío combate, apresuróse a reanudar la discusión. Al conciliado final de ella, Rohan se volvió a Egle, que había tenido los ojos fijos en él mientras hablaba. ¿Y a usted, le gusta Europa? Sí, mucho, le contestó ella sonriendo. Tras sus ataques paradójicos, pero ataques siempre, Rohan había temido que Egle quisiera halagarlo, poniéndose servilmente de su parte. Sintióse orgulloso de ella. Ah, nos olvidábamos de decirle, detuvo la madre a Rohan, al despedirse. El martes nos vamos a la quinta. Hace mucho calor aquí, y mi corazón, ¿irá pronto a vernos? Sigue un régimen, ¿no? Cuídese mucho, yo sé lo que es el estómago. Lola, el primer año de casada, sufrió también horriblemente. Ahora lo hallo mucho mejor, concluyó observándolo. Sí, señora, de noche, pero mañana recomienza la fiesta. En fin, hasta pronto. Mercedes se había acostado ya, de pésimo humor. Egle lo acompañó otra vez. ¿Irá pronto?, le dijo al darle la mano. Rohan la miró y vio sus ojos azules turbados, a pesar de la tranquilidad de la voz. Los párpados le temblaban imperceptiblemente. Él detuvo la mano en la suya. ¿De veras?, le dijo en voz baja. Egle la desprendió con una sonrisa. ¿De veras? Rohan salió caminando apresuradamente, loco de contento. No veía otra cosa que su último momento con Egle, su pequeña Egle, desahogando su bullente felicidad en acelerada marcha y apretones de puño dentro de los bolsillos hasta reírse él mismo de su entusiasmo. 12 al día siguiente, ya a las 2, estaba en lo de Elizalde, pero no pudo ver ni a Mercedes ni a Egle, pues ambas habían ido después de almorzar a la quinta a arreglar un poco aquello. Tuvo así que resignarse a perder un cuarto de hora con la madre. ¡Qué horror! Rohan tiene un semblante atroz. Pasó mala noche, ¿no? ¿Pero es posible que tenga frío con este día?, añadió fijándose en el sobretodo de aquel. Bájese el cuello, por lo menos, concluyó riendo. Pero Rohan tenía demasiada experiencia de sus fríos para condescender con la maternal solicitud, ni aún sacó la muño de los bolsillos. Tuvo que irse, fastidiado de su fracaso. Pasaron luego 8 días malos. Al fin, repuesto, fue a Constitución, y 25 minutos de viaje parecieronle abrumadoramente largos. 2 o 3 veces miró inquieto el sol, temiendo llegar demasiado tarde. Quería verla en plena luz, ver bien sus ojos, con el ligero fruncimiento de cejas que le era habitual cuando miraba con atento cariño. Llegó a Lomas, transpuso el puente sin apresurarse, ahora que iba a verla, como si se debiera a ese sacrificio de amor. Desde la primer curva de la avenida Mix distinguió el blanco grupo en la vereda, la madre y Egle sentadas en el banco de piedra, Mercedes recostada con las manos a la espalda en un paraíso. Al cruzar la calle lo conocieron. Mercedes avanzó a su encuentro afectando no verlo, para evitar la ridícula y cariñosa situación de dos amigos que reconociéndose de lejos no pueden dejar de reírse. La joven lo recibió como si no recordara más su última noche. ¿Sanó ya? ¡Qué felicidad! ¡Qué aburrimiento! Rohan, ¿se queda a comer, verdad? Sí, se quedará. Como la insistencia estaba llena de la más cordial buena fe, y su intención, por otro lado, no era otra, respondió que sí. En cambio, notó desde la primer mirada que Egle no quería acordarse de nada. Saludó a Rohan rápidamente, volviéndose enseguida a comentar con su madre un grupo que pasaba por la vereda de enfrente. La indiferencia era excesiva para ser sincera, pero aún así Rohan sufrió un golpe doloroso. Prosiguió charlando con Mercedes, sin dejar ver en lo más mínimo su desengaño. Al revés de lo que le acontecía cuando estaba solo, en que todas sus emociones transparentábanse en el semblante, en presencia de gente disimulaba aquellas perfectamente. ¡Qué tarde divina!, suspiró al rato la madre mirando al cielo. No sé por qué no vivimos aquí siempre. ¿Caminemos, le parece? Se pusieron en marcha, siguiendo la avenida hacia Temperley. A cada instante tenían que apartarse ante el ciclismo titubeante de chicas con capota blanca caída atrás, cuyas sayas prestaban el hombro dormido al incipiente equilibrio. No siendo posible marchar sosegadamente, tomaron una avenida transversal, al oeste. Caminaban despacio, Mercedes y Egle iban adelante, dejando jugar los brazos pendientes alrededor de las caderas. Cantaban en voz baja. De pronto Mercedes se quejó. Egle, por favor. Egle tenía muy poca voz y aún afinaba mal. Acostumbrada a las protestas musicales de su hermana, sonrióse sin interrumpirse. Rohan miró a Egle con profunda ternura. ¡Qué tarde!, tornó a repetir la madre, como si jamás hubiera visto una tarde igual. Todos se detuvieron, sin embargo, volviéndose hacia el camino recorrido.
El crepúsculo era realmente apacible en su frescura húmeda de quinta. La calle adoquinada, limpia por el aguacero del mediodía, albeaba todavía en el centro de la calzada, entre la doble fila de paraísos y álamos, cuyo follaje sombrío oscurecía ya las veredas. No hacía viento, todos los molinos estaban inmóviles. Las voces, cortadas, se oían claras y distintas en las quintas vecinas, las voces de mujer sobre todo. A pesar del olor a carbón que enviaba la vía, llegaba hasta ellos de vez en cuando, en vaos purísimos, el fresco olor de los eucaliptos de Temperley, cuya masa pizarrosa se confundía al suroeste con el cielo. Una tenue neblina esfumaba las frondas quietas, adormecía el paisaje, dando al atardecer moroso y sin viento una tranquilidad edénica. Volvieron lentamente, y era ya de noche cuando llegaron a la quinta. Después de comer repitióse el paseo, esta vez Rohan al lado de Egle, dirigiendo juntos la marcha hacia Temperley. «Cuidado, Rohan», alzó Mercedes la voz tras ellos. Ambos volvieron el rostro. Mercedes, que avanzaba con la cabeza al aire, articulaba lentamente: «Había una vez un joven pobre que amaba». La insinuación era demasiado directa para que los jóvenes no se sonrieran, pero continuaron serios, embargados por esa precipitación fuera de tiempo. Rohan tenía locos deseos de aclarar su situación, quererse francamente, pero temía con horror dar otro paso en falso. Después de la primera noche en que habló con Egle, al recordarle el cariño que ella le había tenido, sentía siempre la vergüenza de que Egle creyera que él había evocado fatuamente su apasionamiento de criatura para exigirle su amor de mujer. Caminaban uno al lado del otro, muy ocupados en observar atentamente cada carruaje del corso. Pronto pasaron el límite de este. Egle, seria, miraba obstinadamente la calle, los ojos agrandados en una expresión de inquieta espera. «Poca animación», dijo de pronto Rohan. Sabía bien que no la iba a engañar con esa frase indiferente y que ambos se conocían turbados, pero no se le ocurrió nada mejor. Egle se lo agradeció en su interior. «Sí, muy poca», repuso. «Y con la tarde tan linda». Callaron de nuevo. «¿Le agrada que haya venido?», dijo de pronto Rohan, con la voz un poco baja y ronca de cariño. Egle arrugó la frente, tardando un momento en contestar. «¿Por qué?», preguntó al fin. «Por lo pronto», respondió él secamente, «porque creía que eso le iba a agradar». Tiró el cigarro y se abotonó el saco con los dedos nerviosos. «Francamente», agregó, «es usted admirable. Si no temiera disgustarla más de lo que le disgustan mis ridiculeces, le diría el nombre justo de lo que está haciendo». La joven se rebeló. «¿Qué hago yo?». Rohan la miró con toda la rabia que despertaba en él ese vil coqueteo. «Lástima que no pueda decirle nada», concluyó amargamente, volviendo los ojos a la calle. Prosiguieron, mudos. Detuviéronse debajo de un farol, una cuadra antes de llegar a Temperley, mirando ambos obstinadamente a Mercedes y la madre, que avanzaban lentamente hacia ellos, bajo el umbroso cenador de los paraísos. Egle se volvió a él. «¿He hecho mal?», le preguntó con la voz sumisa. «Claro», respondió él violentamente sin volverse, y continuó mirando a lo lejos, el ceño contraído y dolorido hasta el fondo del alma. Volvieron, Rohan esta vez con Mercedes, pero presa de un seco mutismo. Cuando llegaron a la quinta detuviéronse agrupados en el portón, y la familia entera saludó a sus vecinas. También en la verja, Rohan se hallaba de espaldas a la calle. «Pero Rohan, salude a las de enfrente», le dijo Mercedes rápidamente y en voz baja, sin dejar de inclinarse y sonreír a las vecinas. «Oh, no tengo ganas», respondió Rohan fastidiado. A pesar de las instancias de Mercedes para que se quedara a comer, marchóse enseguida a la estación. Se abrió un poco brutalmente camino entre los tercetos y cuartetos del brazo que colmaban el andén, subió en el primer tren que pasó, tiró el sombrero al lado, recostó la cabeza y cerró los ojos, hundiéndose amargamente en ese derrumbe total de su corazón, porque comprendía que después de lo que había dicho no le era ya posible recomenzar jamás.